Gracias. Buen día, profe. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bien. Hola, profe, buen día. Es Alejo. Buen día, Alejo, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Alejo. Y me figura Karen Cides, que es Marcelo, ¿no? Sí, perfecto, Marce. ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, fenómeno. Acá, como verán, chicos, está la profe Carmen, que va a ser su profe de ajuste, aparentemente, cuando estén en la presencialidad. Ahora me comentaban que el día de hoy se retomaban las actividades en la escuela. Así que ya a partir de la semana que viene van a tener clases presenciales en el taller. Y la profe Nadia está con problemas de la voz, no puede hablar, así que desde la escuela le tuvieron que dar licencia para que se recupere de su voz. Y por eso es que la profe Carmen va a estar con ustedes en la presencialidad. Medio complicado, pero bueno. En definitiva, la semana que viene ya empiezan ajuste con la profe Carmen. Así que, bueno, en cuanto a nuestras clases, como les decía en el mensaje que les envié por plataforma, esta es la séptima, la anteúltima. Nos queda esta y el próximo viernes, y ya estamos terminando nuestro curso de 8 clases. Así que los temas que nos quedan son el ajustado, el que vamos a ver hoy, y lo que sería taladrado el próximo viernes. Y ya con eso estaríamos terminando. ¿Sí? Bien. Vamos a esperar un par de minutitos más para ver si entran algunos de los otros compañeros y comenzamos con la clase. Bueno, profe. Profe, ¿le robo unos minutitos? Sí, Permiso. perfectamente. Bueno, a mis alumnos darles los muy buenos días y agradecerles como siempre la puntualidad de cada uno de ellos. Y bueno, como me podrán escuchar, estoy con un problema de mi garganta. Es una enfermedad que traigo ya hace un par de años. Y bueno, y como ven también está la profe Carmen Birke, quién fue quien hacía mi suplencia al principio de año, quién fue quien les dejó actividades en plataforma y quién va a ser quien seguramente cierre este año lectivo con ustedes. Así que bueno, a mí de igual manera me van a ver en los encuentros en este y en el próximo que queda con el profe Osvaldo. Pero como hasta el momento con mi cámara y mi micrófono apagado. Así que fue un gusto el tiempo que compartimos y bueno, espero les termine yendo muy bien y la clase que viene seguro nos vamos a despedir.
Así que bueno, gracias chicos y a los nuevos, porque veo alumnos nuevos en las clases de Zoom, agradecerles también por prenderse en esta iniciativa y bueno, y lo más importante, la participación de cada uno de ustedes. Gracias a usted, profe. Gracias, Dana. Espero que se recupere, profe, sí, que esté muy bien. Gracias, Lauti. Yo también espero recuperarme pronto y bueno, y volver al aula, que es una de las cosas que más me gusta, pero bueno, la salud está hoy por hoy antes. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Los dejo con el profe. De nada, profe, saludos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la clase, así aprovechamos el tiempo de estas dos últimas clases. Vamos primero les voy a preguntar a ver si tienen algo de las clases anteriores que quisieran consultar, de la clase última que vimos o de las otras 5 anteriores. No, profe, por mi parte no. No, profe. Bueno. No, Bien, profe. profe. Bien, los que estamos acá hoy tenemos todas las tareas completas. Por ahí los chicos que estuvieron en la clase anterior les faltaba completar el tema de la ménsula y el croquis. Pero bueno, hasta ahora no se han conectado, quizá han tenido algún problema, pero nosotros estamos todos al día, así que podemos comenzar si no hay alguna consulta que tengan en particular, podemos empezar directamente con el tema que nos convoca hoy. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. listo, genial. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla para que comencemos con nuestro tema. Bien. Como dijimos, el tema de hoy es el ajustado. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué se le viene a la cabeza cuando piensan en la palabra ajustar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué acción se les ocurre que hay que hacer cuando uno está diciendo ajustar? Yo creo que es ajustar un material, puede ser. ¿Sí? Puede ser repararlo también, no sé, hacerle algún cambio, alguna modificación. Sí, una modificación. ¿De qué tipo la modificación? Ajustar un material, me dice el compañero, y yo le preguntaría, ¿qué ajustamos? ¿Qué modificamos? ¿Qué cambio le hacemos a ese material? ¿En cuál de sus características? ¿En su temperatura? ¿En su color? En su forma, En su forma, ¿no? En su forma o en su tamaño, ¿verdad? Recuerdan que en las primeras clases vimos lo que era sistemas de medida. Sistema métrico, con los milímetros, y sistema internacional y sistema inglés, que era con pulgadas. ¿Sí? Bueno, ajustar tiene que ver con modificar las medidas de una pieza. Imaginemos que tenemos una máquina, sencilla la máquina, que está conformada por dos piezas, súper sencilla. Y esas dos piezas tienen que encajar una con la otra de manera perfecta. Para que encajen de manera perfecta, el ajuste que tiene que tener una con la otra, tiene que ser en base a las medidas que se representan en un plano. ¿Sí? El ajustado
en el mecanizado o en la mecánica, es la forma en la que las dos piezas de esa máquina se acoplan entre sí y cómo funcionan a medida, ¿sí? Por ejemplo, un eje que se inserta en un orificio o en un agujero. Si el agujero es más chico que el eje, el diámetro del eje, no va a poder acoplarse, no va a poder ingresar ese eje a ese agujero, ¿verdad? Entonces voy a tener que modificar las medidas. Bien. Entonces, ya ahí tenemos una primera definición de lo que significa ajustar. Y acá en la diapositiva, como verán, nos dice que el acople, ese que vamos a hacer de una pieza con la otra, tiene relación con algo que se llama tolerancia de los tamaños. ¿Sí? ¿Ustedes me podrían decir qué se les ocurre cuando piensan en la palabra tolerancia? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en la palabra tolerancia? ¿No hay ninguna idea por ahí? No, profe. No, profe. Bueno, tolerancia significa que puede haber una diferencia en las medidas, ¿sí? Y que igualmente la máquina o el ajuste se va a realizar, ¿sí? Tolerar significa, como lo conocemos comúnmente entre lo que más lo usamos, que es la relación entre personas, tolerar significa aguantar, ¿sí? Aguantar, poder permitir, ¿sí? Tolerar, eso es como se usan las relaciones con personas. En la mecánica, tolerancia se refiere a la posibilidad de que haya una variación de las medidas. El orificio tiene 20 milímetros y el eje puede tener una variación de medida, ¿sí? Más o menos 1 milímetro, más o menos 2 milímetros, más o menos 3 milímetros. Yo fijo cuál es la tolerancia, cuánto puede variar esa medida. Si por ahí no me estoy explicando o no alcanzan a entenderme, me paran y me preguntan, ¿sí? Me dicen y lo tratamos de explicar de otra forma. Entonces, la tolerancia es ese intervalo, ¿sí? esa variación de medidas, esa diferencia que puede tener una pieza. La pieza en el plano me dice que tiene que tener 20 milímetros. Pero, como técnico, como ajustador, que yo lo estoy fabricando, sé que puede haber una tolerancia en esa medida, ¿sí? Puede aguantar, puede tener una variación de más o de menos en esa medida. Y esa variación la fijo yo. Y a esa variación es la que se llama tolerancia, ¿sí? Si nosotros vemos en este gráfico que tenemos acá, tenemos en corte el orificio. Al lado izquierdo, ¿se acuerdan como decía Dana que las rayitas significaban? ¿Qué significaban esas rayitas del lado izquierdo, Dana? ¿Te acordás? Los cortes que se habían hecho. Exacto. Ese sería la pieza que tiene el orificio cortada en vertical, y a la derecha está el eje que va a ingresar a ese orificio. Tiene una medida máxima y una medida mínima el eje, al igual que el orificio. Y esa diferencia que está marcada en gris, esa línea en gris que tenemos acá arriba, esta línea que está marcada en gris, bastante chueco me sale, es la tolerancia, ¿sí? La diferencia que puede tener el orificio, entre la medida mínima y máxima. Y lo mismo pasa con el eje. El eje puede ser un poquito más chiquito o un poquito más grande. Y ahí aparece la tolerancia. ¿Se pudo entender el concepto de tolerancia?
Sí, profe. Fenómeno. 10. Más o Sí, menos. profe. Sí, profe. ¿Más o menos, Ana? Sí, más o menos. Más o menos, bueno. A ver cómo lo podemos ver en de otra forma. Cuando vos vas a fabricar dos piezas o vas a unir dos piezas, tienen que tener una medida, ¿verdad, Ana? Acá en este gráfico, Sí. que vemos ahora, vemos que el eje es más chico que el orificio. ¿Sí? Si yo hago una línea acá, esta línea estoy representando para ver el tamaño. Si yo hago el tamaño del eje, vemos que me sobra, en esta parte de acá arriba, me sobra este pedacito, ¿sí?, del agujero, es más grande el agujero que el eje. ¿Lo alcanzás a ver? Sí, profe, ahí lo estoy entendiendo mejor. Bien, entonces, eso que acá dice holgura, ¿sí?, eso que acá dice holgura es la diferencia que hay entre el diámetro del agujero y el del eje, ¿sí?, porque el del agujero es más grande que el del eje. Esa holgura o esa diferencia, yo la puedo tomar como una tolerancia, ¿sí? Puedo decir que mi eje puede tener un tamaño más pequeño como el que tiene ahora, o un tamaño más grande, pero que no puede superar el del agujero, porque si no, no entraría. ¿Te das cuenta? Sí, ahí ya entiendo, profe, gracias. Fenómeno, fenómeno. Entonces podemos decir, el eje entre las líneas azules, acá, mide 12 milímetros. ¿Bien? Ahora, el agujero mide 14 milímetros. ¿Cuál es la tolerancia máxima que puede tener mi eje cuando lo fabrique? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuántos milímetros? 2 milímetros. ¿Cuánto? 2 milímetros. 2 milímetros. ¿Se dan cuenta? Sería más 2 milímetros. Esa sería la tolerancia que puede tener el eje cuando yo lo voy a fabricar. Y para... Ahí ya entiendo. ¿Entendiste? Sí, profe. Bueno, genial, buenísimo. Espectacular. Ya pasamos a la otra diapositiva. Bien, ya sabemos qué es ajustar y sabemos qué es la tolerancia. Acá tenemos, yo les puse un ejemplo en lo que hablábamos de tolerancia, más menos 2, así se representa, ¿sí? Como yo les anoté recién, como dijo bien Marce, dijo 2 milímetros, que puede ser la tolerancia para arriba de ese eje. Cuando yo doy una medida de la tolerancia, puedo poner el signo más, menos, y la cantidad en milímetros de cuánto puede ser esa tolerancia. Por ejemplo, si esta distancia en A, la distancia en A, esta que está acá, es de 20 milímetros, no, de 40 milímetros, perdón. Si yo tengo una tolerancia de más menos 2, va a poder ser el máximo 42 milímetros, ¿sí?, y el mínimo 38 milímetros. O sea que con cualquiera de esas dos medidas va a funcionar mi proyecto, mi máquina, mi pieza, ¿sí? Porque aunque la pieza tenga que ser de 40 milímetros, yo al tener una tolerancia más menos 2, sé que puedo estar entre 42 y 38. ¿Está? Sí, profe. Genial. Y lo Sí, mismo profe. pasa con el ejemplo de abajo, Sí, profe. con el de 9. 9 más 2, 11. O sea que acá puedo andar en 11, ¿sí?,
O puedo andar en, ¿cuánto? 7, profe. En 7 milímetros, exactamente. ¿Sí? Este diámetro puede ser de 11 o de 7. Igual me va a funcionar la pieza porque me lo marca la tolerancia. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. De 10. Así que cuando ustedes vayan al taller y la profe les dé un trabajo, seguramente les va a indicar cuál es la tolerancia en la que van a estar trabajando, ¿sí? Si me dicen, bueno, hay que fabricar una pieza de un cuadrado de 20 por 20. Y la profe dice, bueno, para probar vamos a trabajar con una tolerancia de más menos 2. Y yo puedo tener una pieza de 18 por 21. Igual voy a probar porque de las dos medidas estoy entre la tolerancia, más menos 2. ¿Sí? Supongamos, ¿no?, que lo plantea así la profe, no sé cómo lo van a plantear, pero generalmente en la mecánica se usa el concepto de tolerancia. Se busca siempre la perfección, se busca estar, cuanto más cerca de la medida estemos, mejor, ¿sí? No es que por tener la tolerancia voy a trabajar buscando la tolerancia, busco trabajando la medida, pero tengo ese changüí, ese rango para poder manejar. Ahora bien, ¿cómo hago para ajustar esas medidas? ¿Sí? ¿Cómo hago para modificar esa pieza? ¿Cómo hago para cambiarle el tamaño? Ustedes algo estuvieron viendo en las clases o en el material que ya les han subido a la plataforma, de las herramientas con las que se modifican los tamaños y las formas de los metales en ajuste. ¿Se acuerdan cuáles son esas herramientas o cuál es la más importante de todas que vieron? ¿Con qué herramienta cambian la forma o aplanan, alisan los metales? Con la planchuela se, ¿cómo se llama? Se dobla, sería. Sí. ¿Puede ser esa? No, la planchuela la doblamos, esa es una forma de cambiarle la forma, ¿sí? Que con eso hicimos la ménsula. Ahora, si yo quisiera a esa planchuela en su borde, en la punta, después que la doblé, hacerla más chiquitita, sacarle una pequeña parte, ¿sí? Rasparle para dejarle la puntita más lisa. ¿Con qué herramienta lo haría? ¿El calibre no era una de esas herramientas, profe? No, el calibre es una herramienta es un instrumento en realidad para medir, ¿sí? Ah, ok, El calibre es ok. un instrumento para medir. Ahora, para cambiar las formas de los materiales, lo que utilizo son las limas, ¿sí? Las limas son unos elementos, unas herramientas, unas varillas de metal que tienen en su cuerpo, en la cara, acá en el punto 3, como vemos, que dice cara, ¿sí?, en esta parte, tienen como una especie de rayado. Ese rayado, que se hace hacia un lado y hacia el otro, me forma dientes. ¿Sí? No se ven mucho, pero si yo me acerco bien, veo que tienen como unos dientes, como unas canaletas, ¿sí? Y esas canaletas, esos dientes, al raspar contra mi metal, van quitando pequeñas partes de, vamos a poner un ejemplo, de este eje que estamos hablando, que yo quiero hacer más finito, ¿sí? Entonces yo quiero hacer más finito el eje, le tengo que sacar material, porque está muy grueso. ¿Con qué le saco el material? Con la lima. Con esta lima voy raspando, ¿sí?, voy pasando sobre la superficie de ese eje, hasta que quito suficiente material y me queda a medida. ¿Con qué instrumento voy comprobando la medida que tiene? Como bien dijo Lauti, con el calibre. Voy midiendo, ¿sí?, si de esos 22 milímetros que tenía al principio, voy llegando a los 20 que necesito. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Así como muchas veces se usan limas para limarse las uñas, por ejemplo, es lo más común, eso es lo más conocido, es el mismo concepto. En la uña yo raspo con esa lima, voy sacando pequeños pedacitos de uña hasta que se va achicando a la medida que yo quiero. Lo mismo pasa acá, pero con metal y con una herramienta más grande y un poco más robusta. ¿Sí? Acá tenemos en esta imagen las partes de la lima, ¿sí? La vamos a nombrar como más o menos para tener una noción, pero como saben, siempre todo este material queda en la plataforma. Tenemos la espiga, que es la parte que se inserta en el mango. Esta parte de la espiga va metida acá adentro, ¿sí? En esta parte. Entonces la hago punteada, o intento hacerla punteada, porque no se vería, ¿no? Y como bien dice Dana, que es la que le gusta mucho el dibujo técnico, las líneas punteadas es porque no se ven. Ah, y Marcelo también, que lo hizo en su proyecto de la repisa. Bueno, entonces la espiga va dentro del mango. Después tenemos el hombro, que el hombro vendría siendo esta partecita como curvada que tiene acá, que no es toda recta, sino que es como curvadita. Y eso permite que no se meta toda la lima adentro del mango. La cara, como dijimos que es donde está la parte rayada, que desgasta el material. El borde, que a veces tiene dientes y a veces no, a veces es liso. Y la punta de la lima, y por supuesto el mango. ¿Sí? El mango que es de donde yo agarro la lima. Partes de la lima, esto no es tan trascendental para lo que estamos viendo ahora. Ahora, lo que sí es importante saber es que yo puedo hacer dos tipos diferentes de limados. ¿Sí? El limado que yo hago para cambiar las dimensiones de la pieza es un limado que saca mucho material, ¿sí? Saca mucho material y me cambia el tamaño y a veces me cambia la forma, porque quita mucho material ese limado. Ese limado se llama desbaste. ¿Sí? Es un limado que saca mucho material, como les decía, y se hace con una lima gruesa, ¿sí? O lima bastarda. Cuando yo estoy comenzando con mi trabajo y necesito modificar la forma de manera consistente, o sea, bastante le tengo que sacar, tengo que hacer un desbaste y eso lo hago con una lima gruesa. Cuando ya estoy cerca de mi medida, no tengo que cambiar tanto la forma o el tamaño, sino lo que quiero es trabajar más sobre la parte casi estética, dejarlo sin rayas, dejarlo sin marcas, cambiar apenas por ahí una medidita, pero muy pequeña, y eso ya se llama acabado. ¿Sí? Desbaste saca mucho, acabado saca poco. Desbaste se hace con lima gruesa o lima bastarda, que es el nombre técnico, y el acabado se hace con lima fina. Perdón, acá dice lima gruesa, lo tengo que cambiar, esto no va. Acá tiene que decir fina. Se hace con lima fina, ¿sí? Así que esto, tengo que cambiar esta diapositiva, ahora la cambio antes de subírsela a la plataforma. El desbaste se hace con lima gruesa, saca mucho, y el acabado se hace con lima fina, saca poco material. Yo lo voy a modificar ahora. Bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos qué es ajustar
sabemos qué es la tolerancia y sabemos cuáles son los tipos de lima que se usan para ajustar. Lima gruesa para el desbaste que saca mucho, lima fina para el acabado que es el que saca poco. Ahora, las limas, aparte de ser gruesas o finas, también tienen diferentes formas, porque como verán, no es lo mismo cambiar el tamaño de un orificio que es redondo o cambiar el tamaño de, de una pieza que tiene lados en ángulo recto. ¿Sí? Por eso las limas tienen diferentes formas. Acá van a ver en este otro gráfico, bien representado, cuáles son las formas de la lima. ¿Ustedes alguna vez usaron una lima? ¿Vieron, tuvieron en sus manos? Sí, profe. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de estas que ves acá? ¿Tuviste alguna de estas del gráfico? Sí, tuve esta la plana paralela y la redonda. Buenísimo. ¿Y qué nos podés comentar de esa ocasión? ¿En dónde estuviste? ¿Qué hicieron? ¿O cómo la viste? Bueno, yo en este caso la había usado para limar no metal, sino madera. Para hacer, iba haciendo cosas así de madera y lo iba limando. Ah, buenísimo. ¿En tu casa? ¿En dónde? Sí, en mi casa. Buenísimo. ¿Alguno de los otros compañeros alguna vez pudo usar una lima? No, profe. No. Otro, Bueno. Está buenísimo que lo hayas usado, Lauti. Esta lima plana paralela, como dice Lautaro, es la más conocida, la más popular, la que se ve más. Y la redonda también. Estas dos, justamente las que nombró Lautaro, son las más conocidas, porque son las más versátiles. Versátil quiere decir que tienen varios usos. Comúnmente, la lima se usa para los metales. Para la madera se usa otra herramienta que es muy parecida, pero que se llama escofina. También se usa la lima a veces para la madera porque, bueno, te la deja re lisita, es como si fuera la fase de acabado, pero en la madera, ¿sí? Pero lo común Profe, es que, sí. me parece que me estoy confundiendo. Es verdad, ahora me estoy acordando, la que estaba usando era escofina, no era esta. Ah, no era lima. Claro, Claro. Bueno, está bien. Son parecidas, pero los dientes, esos que yo les comentaba, en la escofina son más gruesos, son más grandes. Es como que vos sentís como que es más rugosa, ¿viste? La lima, tiene más pinche. Eh, claro. exacto, la escofina tiene más pinche. Y la lima es como más finita. Igualmente no quita que se pueda usar, Lauti, ¿eh? A veces se usa la lima en las maderas. No es común, pero se puede llegar a dar. Bueno, ¿por qué creen ustedes que hay diferentes formas de lima? ¿Qué piensan? Para limar diferentes piezas de material. Exacto, para limar diferentes piezas, diferentes formas. Si yo quiero hacer el limado o el ajustado de una circunferencia, ¿qué lima voy a usar? la redonda. La La redonda. redonda. Exactamente. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, agrandar el tamaño de una planchuela que tiene un orificio, yo le dibujo acá la planchuela, que tiene un orificio cuadrado, acá, ¿qué lima puedo usar? La lima cuadrada. Cuadrada. ¿Alguna otra?
¿podría llegar a usar una plana paralela que entre en este agujerito de acá? En este lado. Justo iba a decir eso. Claro, podría usar esta también. Pero ¿cuál no podría usar? No podría usar la redonda. La ¿no? triangular. La triangular, de este lado de acá, de la punta no, pero de este lado de acá podría. Sí. De este lado de acá, que estoy marcando ahora con azul, de este lado sí podría, porque la paso acá. ¿Se dan cuenta? Bueno, fenómeno. Para cada trabajo tengo una lima. Ustedes reconocieron muy bien que voy a seleccionar la lima adecuada, depende lo que voy a querer modificar. Acá les puse otro gráfico de un corte, como si las estuviera mirando de frente a las herramientas, a las limas, como si las estuviese mirando desde la punta, para ver cuál es la plana paralela, la cuadrada, la rombo, la almendra, diamante, cuchilla, triangular. Tienen diferentes nombres, a veces algunas son parecidas. Estas dos, por ejemplo, se llaman triangular, ¿sí? Pero una tiene más punta que la otra. Entonces el ángulo varía. Y esta otra que se llama cuchilla, también es triangular o no. También es triangular, pero tiene el ángulo más finito. Y esta diamante es como un rombo, ¿viste? Y tiene un ángulo mucho más finito. Puedo tener la suerte de que en el taller tenga un montón de formas de lima, o puedo tener solamente 2 o 3 tipos de lima. Y con eso me las voy a tener que arreglar. Como decíamos recién, muchas veces una misma lima me sirve para varias formas. No sé cómo estará el taller de la EPET 15, pero en la EPET 11 no hay muchas variedades de lima. Con suerte tenemos algunas redondas, pero las que más hay son planas, paralelas. Y por ahí alguna triangular. Redonda, plana y triangular son las tres que tenemos en la EPET 11 por lo menos. Ahora después ustedes me contarán en la EPET 15 qué formas van a ver. En la próxima clase, si pueden, si ven algunas limas, acuérdenselas, así después me cuentan cuáles tienen. ¿Dale? Bueno, profe. Sí, profe. Vamos a salir porque ya se termina el tiempo del Zoom, así comenzamos con el otro bloque. ¿Dale? Bueno. Bueno, profe. No. Genial.